Vamos a saludar inmediatamente con Ángel Tipantuña, él es candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, listas número 5. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días, querido Patricio. Un gusto enorme estar una vez más en este programa, en su medio de comunicación. Permítame, a través de este importante medio de comunicación, expresar el cordial saludo a toda la población de Cotopaxi, a todos los hermanos y hermanas, a los pueblos y nacionalidades, particularmente a los compañeros afiliados al Seguro Social Campesino. Y como no, también a nuestra militancia de la Revolución Ciudadana, a sus dirigentes en cada uno de los cantones, parroquias y, como no, a nuestra directiva provincial, a la cabeza la ingeniera Gisela Ahuil Camayo. Así que un placer estar con usted, querido Patricio. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Ya se ha recorrido la provincia de Cotopaxi en esta pre-campaña? Porque no estamos todavía en campaña. Como alguna vez le dije, desde hace años he recorrido la provincia de Cotopaxi. Bueno, pero ahora ya en esta condición. En efecto, sí, estamos en recorrido permanente, estamos visitando barrios, comunidades, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil que nunca habíamos llegado a algunos sectores sociales, pero ahora en esta coyuntura electoral hemos sido invitados para llegar a saludar y entregar una propuesta, lo que estamos planteando nosotros para la prefectura de Cotopaxi. Lamentablemente el tiempo es muy corto y no nos alcanza, y que nosotros hemos tenido que dividir equipos en cada uno de los cantones, encabezado por los compañeros candidatos a alcaldías. En este caso, aquí en Latacunga, por ejemplo, nos dividimos actividades con el compañero José Rivadeneira. Con él recorremos territorio, pero cuando uno no alcanza, delegamos para que él vaya, o él no alcanza, delega a mí para que vaya a distintos sectores. Es así que, modestamente, hemos tenido buen recorrido, hay una buena aceptación, consideramos nosotros, porque por donde quiera que vaya, dice, Dios mío, con Correa no estuvimos así, y ahora consideramos que es necesario apoyar a la lista 5. Así que desde ese punto de vista, yo personalmente veo que hay un ambiente político provincial y nacional muy favorable para nosotros, y en ese marco caminamos con todo el entusiasmo necesario. ¿Y qué está promoviendo en sus visitas a las comunidades, a cada uno de los cantones? Nosotros lo que estamos comunicando a la población es algunos puntos. Primero, la razón de por qué nuestra candidatura, y en ese marco hacer un breve diagnóstico o el análisis del resultado de más de 22 años de la administración de la prefectura. En eso estamos indicando que, según los estudios realizados por el Observatorio Latinoamericano y la Flaxo mismo el año pasado, indica que después de 22 años de la administración de la prefectura aquí en la provincia de Cotopaxi, Cotopaxi está quedando en el puesto número 23 de 24 provincias en el mayor empobrecimiento, en la mayor desigualdad. Mientras, por un lado, hay un pequeño grupo de personas en base a la administración de la prefectura o vinculados a la misma, habían enriquecido, habían convertido en millonarios, y por eso que tienen la posibilidad de mandar de paseo a las familias a que den la vuelta al mundo. Todo eso ha sido en base al apoyo brindado por la población de Cotopaxi hace años atrás, que votaron por esas candidaturas. Pero la gran mayoría de la población estamos en el abandono, la gran mayoría de la población esperamos con urgencia la llegada de la obra pública. Entonces hay una total desigualdad. Imagínense, en pleno siglo XXI, según este estudio, más del 87% de la población en Cotopaxi estaríamos consumiendo de agua entubada, de agua contaminada, por lo que presentaría problemas estomacales, una serie de problemas, una serie de enfermedades. Y así también en el sector rural, por ejemplo, según ese estudio indica que de cada 5 personas, 3 no tendríamos acceso o oportunidad para alimentación nutritiva, para alimentar adecuadamente a las familias. Por eso que la desnutrición sería cada vez sería agudizante, principalmente en grupos de atención prioritaria. Y así podríamos enumerar, valorando. ¿Y usted está ofreciendo ejecutar proyectos de agua potable? En ese marco nosotros estamos planteando una propuesta política en base a lo que dispone la Constitución, el artículo 263 y el artículo 41-42 del COTAP. Nosotros no podemos ir a ofrecer cualquier cosa, sino tal como hemos presentado nuestro plan de trabajo, que consiste en tema de red vial rural, tema de riego, fomento productivo, el tema de cooperación internacional, gestión ambiental. Esos son nuestro radio de acción, podríamos decir, desde el ámbito planteado por la Constitución y el COTAD. Y en ese marco hay otras acciones que debemos hacer, es el tema del turismo, el tema de inseguridad, el tema del volcán de Cotopaxi, el tema de supuestamente que estarían bombardeando las nubes, etcétera, etcétera, porque se radia otras actividades articuladas de forma interinstitucional, en este caso con los gobiernos autónomos descentralizados, cantonales, parroquiales, y también con el gobierno central. ¿Usted sí cree que están manipulando la naturaleza?
bombardeando las nubes. Esta no es cuestión de creer o no creer. Lo que nosotros consideramos en nuestro equipo, con nuestros compañeros de trabajo profesionales, es que primero debemos pedir una investigación científica para que de forma científica determine la veracidad de lo que se dice hasta ahora, hasta donde nosotros conocemos. Yo he tenido que hablar con el ex gobernador de Cotopaxi, ¿cómo era esta situación? Porque cuando era prefecto el señor Rumajinga mismo se denunciaba, se hacía movilización, creo que se intervinieron a una de las empresas. Entonces digo, debe haber un informe. ¿Ese informe qué dice? ¿Y ha demostrado la veracidad de la existencia de supuestos bombardeos o no? Entonces el señor ex gobernador ha dicho, nunca entregaron un informe. ¿Cuál es ex gobernador? En este caso, el Fernando Suárez. He tenido que conversar con él. Él indica que nunca entregaron un informe que determine tal veracidad. Y por otro lado, en la campaña electoral anterior, ¿qué es lo que promovieron como caballo de batalla? Que van a hacer de igual manera consulta popular, toda esa cuestión, pero nunca lo han promovido. Entonces, nosotros, sin embargo, sin adelantar cualquier otro criterio, decimos que primero se debe investigar, repito, para determinar de forma científica. En el escenario de que existiera la veracidad de lo que está ocurriendo, por supuesto que la prefectura tiene la facultad para tomar acciones. ¿Sí? Y aquellos que dicen que sí existe esta posibilidad, ¿cree que están politizando el tema? Vea, si es que no existe una prueba fehaciente, digamos, materializado, eso lamentablemente considero que posiblemente estarían pretendiendo aprovechar electoralmente ahora. Repito, si es que cuando estaban en la prefectura no pudieron hacer, porque nosotros, ¿qué es lo que decimos? Llegamos a la prefectura, inmediatamente propondríamos una comisión técnica especializada para que se investigue la veracidad de supuestos bombardeos. En el escenario que existiere, tomaremos cartas en el asunto. Pero ahora, ¿qué es lo que han hecho desde la prefectura hasta ahora? Nada, solo politiquería, y con eso no se puede seguir viviendo. Entonces tenemos que en momento determinado determinar la veracidad y sobre eso tomar acciones que sean necesarias. Para este día viernes va a haber una marcha. Está convocando el movimiento indígena de la provincia de Cotopaxi. ¿Cree que ahí le están politizando el asunto? Más allá de la politización, la organización social, como siempre, ha venido defendiendo el tema de la naturaleza de la Pachamama. Es saludable. Sí, nosotros respaldamos, saludamos todas esas iniciativas. Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que determinar la veracidad de eso. Si es que los compañeros o algún ciudadano, algún técnico especializado tienen esa información, ese informe donde determina con veracidad de lo que se está diciendo, por favor, y yo pido comedidamente nos también proporcionara una copia para nosotros tener, y eso serviría también para argumentos en este momento, en este escenario político electoral. El hecho de que la población mire el paso de la avioneta blanca y de la roja y dice que cuando ya va a llover se dispersan las nubes, no es prueba. Vea, con la naturaleza, ¿qué podemos hacer? Vea, en muchas ocasiones, cuando hay que determinar alguna proyección a futuro, por ejemplo, temas de terremoto, no se ha determinado. Entonces, la naturaleza es algo que en momento determinado ocurre cualquier fenómeno. Y yo digo, pudiera ocurrir eso. Pero en este caso, si es que alguien dice que cuando aparecen las avionetas dispersa las nubes, eso es prueba, pero realmente debe determinar mediante un documento. Entonces quisiéramos que nos facilite la veracidad. Pero sin embargo, yo no estoy diciendo que no lo creo o sí le creo. No lo estoy diciendo que están manipulando o no lo están manipulando. Lo que estoy planteando es que se debe determinar de forma científica, mediante una investigación científica, una prueba científica. Esperemos qué es lo que pasa en relación a este tema que se ha tornado un tema sensible para la provincia de Cotopaxi, porque usted, yo sobreentiendo, viene del campo también, igual que yo y muchas personas, y vemos la desesperación de las personas, ¿no? Hoy llovió en horas de la madrugada, estamos contentos, pero ¿cuándo volverá a llover? Así es, pero es que el tema es que, por ejemplo, en ese tema de gestión ambiental que nos corresponde a la prefectura de Cotopaxi, cuando nosotros asumamos con responsabilidad, el tema es preocupante, no solamente el tema de supuestamente que estarían cortando las lluvias ahora, el tema es, por ejemplo, yo que vengo de los páramos, de mi comunidad Cuturibichico, cuando yo tenía por allá entre 12 a 16 años, en páramos de Cuturibichico, en un sector que se llama Yacubamba Ucu, había cantidad de agua posiblemente calculado en más de 100 litros por segundo. Por ejemplo, con buenos caballos no podíamos pasar en lugares más estrechos. Ahora están casi completamente secos. En algunos de los casos se dice que del 100% ahora estaría alrededor de casi 15% litros por segundo. Es decir, ¿cuánto redujo? Entonces, ¿quién es el responsable en esto? ¿Quién tenía la responsabilidad legal, las atribuciones para trabajar en tema de gestión ambiental para que las aguas en los páramos sigan existiendo? La prefectura. Por ejemplo, a mí sí me preocupa. En el año 2019, que han hecho la evaluación en el PDOT de la prefectura para hasta 2025, es decir, el PDOT actual, hace la primera evaluación en eso, pero fíjese lo que han dicho, el objetivo de cuidados ambientales y manejo de los páramos, ahí dice la meta, cuidado, mejoramiento de los páramos de 3.000 hectáreas.
meta cumplida, no cumplida. Así existe en el informe de la prefectura. Entonces, digo, ¿quiénes son los responsables de no haber hecho el cuidado y manejo de los páramos? Es efectivamente las autoridades quienes estaban en la prefectura. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros frente a eso? Inmediatamente, urgente, intervenir en tema de manejo y cuidado de los páramos para que en primer momento podamos mantener el caudal existente del agua hasta ahora y con el pasar del tiempo vayamos aumentando ese caudal del agua. De esa manera podremos garantizar agua para futuras generaciones, que según algunos estudios, entre esos estudio hecho por la institución CESA, en este momento Cotopaxi tendríamos un déficit de más de 9.000 metros cúbicos de agua. Entonces, a futuras generaciones, ¿qué podrá pasar? Entonces, es necesario y urgente intervenir en este tema. Además, permítame así rápido, en la Dirección de Gestión Ambiental de la Prefectura, hasta ahora no habría gastado el presupuesto. En la Prefectura en general, hasta ahora que es diciembre, tengo información extraoficial, que apenas habrían gastado el 42% del presupuesto. Entonces, realmente es terrible esta situación que ha pasado en la Prefectura y las consecuencias que estamos viviendo. Veamos qué es lo que acontece, ¿no? Sobre el tema del cuidado del medio ambiente. Cada vez la frontera agrícola va llegando a los colchones de agua y eso es muy peligroso. Usted mencionaba hace rato, ¿no? Han ofrecido consultas populares y no se han ejecutado. ¿Se refiere a la consulta que ofreció el exprefecto Guamán para el tema de la cárcel? Por ejemplo. Así es. ¿Y con usted eso sí va a ser una realidad? Vea, es que no se trata de la consulta popular o no, sino que se trata de accionar, no solamente de decir cosas en el momento electoral, sino que se debe hacer. Pero solamente quiero partir de ese tema de la inseguridad que tanto se lo ha dicho aquí en la provincia de Cotopaxi por culpa del correísmo. Yo le quiero decir lo siguiente: ¿desde cuándo está la cárcel aquí en Cotopaxi? ¿O desde cuándo están los PPLs que llegó a la cárcel aquí en Cotopaxi? Está desde inicios de 2014. Puntualmente de febrero de 2014 llegaron los PPLs acá a la cárcel de máxima seguridad aquí en Latacunga. Entonces, en 2014 hubo violencia, inseguridad, hubo sicariato, hubo masacre carcelaria. Entre 2014, 2015, 2016, 2017, ninguna. Usted como medio de comunicación a lo mejor se me puede corregir si es que hubo o no. Ahora, en el 2016 hubo una matanza dentro de la cárcel, ¿no? Ahora, desde 2018 para adelante ha venido agudizando, digamos, el tema de mayor inseguridad en el país, que no solamente es en Cotopaxi. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Porque en 2018, ya con gobierno de Moreno, que traicionó el programa de gobierno con lo que llegó, con lo que pactaron con la ultraderecha, entre ellos con la cúpula de Pachacuti, cúpula de Suma, entre otros, desmantelaron la política de seguridad en temas de seguridad, digamos. Por ejemplo, eliminaron el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de la administración de la cárcel. Entonces, dejaron en indefensión, y las consecuencias ahora, ¿cómo es? Las masacres carcelarias, sicariato, derramamiento de sangre, tanto nivel de inseguridad. Entonces, ¿por qué está eso? Porque se desmanteló la política de seguridad. Entonces, ahora no se trata solamente de, decirles que vamos a pedir que saquen la cárcel. Eso no es posible. Que vamos a pedir que todos los que no son de aquí, que se vayan a sus provincias, a sus orígenes. Pero si es que siendo extranjero o siendo de otras provincias cometieron algún delito aquí, pues que aquí se les sanciona. Así dice el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿para qué quiere que se vaya a la cárcel si, según usted, hasta el gobierno de Moreno todo estaba tranquilo, pese a que la cárcel existía? Es que yo no estoy planteando que la cárcel debe salir. Que se convierte en regional. ¿Para qué? Si dice usted que todo estaba bien, era una cárcel nacional desde el 2014 que llegó hasta el 2017. Usted dice todo marchó bien, no había problemas. No lo estoy diciendo que todo estaba bien. Lo que estoy diciendo es que no hubo ese nivel de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, según el expresidente Moreno y el actual Lasso, han dicho que antes no existía este enfrentamiento entre bandas delincuenciales porque había un acuerdo con el gobierno para hacer permisible y permitirles que ellos hagan nomás sus cosas y no decirles nada, ¿no? Eso han dicho cualquier barbaridad, como siempre han venido diciendo cualquier cosa. Lo que sí, ahora se sabe, que ahora, por la denuncia del embajador de Estados Unidos, se sabe que en la misma institución militar policial habría narcotráfico, por eso que le denunciaron a narcogenerales. Entonces, pero eso no viene de ahora ni del gobierno de Moreno, eso dicen que viene desde hace rato. Yo no lo he escuchado, pero yo lo que he escuchado es en este gobierno. Pero más allá de eso, nosotros no podemos estar hablando solamente de ver un diagnóstico o de ver mal las cosas, sino que tenemos que dar una solución. ¿Le vemos bien la cárcel entonces? No lo veo bien. Porque usted dice no hay que ver bien mal las cosas, por eso yo le pregunto. O sea, no solamente hay que ver mal y que esté mal. Vemos que están las cosas mal, tenemos que solucionar esos problemas, para lo cual nosotros, ¿qué consideramos? Aquí en Cotopaxi se debe instalar una mesa técnica interinstitucional para la cual la cabeza es el gobernador de la provincia de Cotopaxi, entonces articulado con las instituciones, con las autoridades aquí en la provincia de Cotopaxi, dar salidas a ese problema. Sí, en efecto, por ejemplo, ¿cuál es el problema que se puede salir? Por ejemplo, en el gobierno de Correa, policías capacitados, policías con sus equipos, que ahora no los hay.
Ahora mismo, recién nomás salió en Teleamazonas, por ejemplo, que no son correístas, salió que los policías que no tenían ni las manillas de abrir las puertas, por patrulleros destruidos, motocicletas destruidas, no tienen combustible, no tienen mantenimiento. Entonces, ¿en qué los señores policías pueden hacer un trabajo eficiente para asegurar la seguridad ciudadana? ¿Y cómo usted desde el espacio de prefecto podría resolver este problema? A través de la mesa técnica interinstitucional articulada con las autoridades institucionales. Aquí, por ejemplo, a la cabeza del gobernador, el segundo al bordo es el prefecto provincial, por ejemplo. Entonces, porque realmente el gobierno provincial no logra ni resolver sus competencias y meterse en otras competencias. Yo decía con el gobierno central, pero claro, no es posible. Con el gobierno de este tipo, de que son total ineficientes, no será posible. Por eso que para nosotros y que el ambiente provincial, el ambiente nacional es completamente favorable para nuestra propuesta política, nosotros decimos esto se resolverá, sí, con autoridades de elección popular local, en este caso la prefectura, que sean eficientes, sí, pero también ganando las elecciones presidenciales. Cuando tengamos un gobierno distinto a estos dos últimos, ahí será posible, y eso está demostrado ya en el gobierno de Rafael Correa, que se hizo. Mire, los patrulleros modernos que se puso, más antes había como motonetas, en el gobierno de Correa vino esas motos grandotas, si vio usted, nuevitas, construido UPCs, articulado a ECU 911. Entonces, por eso digo, estaba la cárcel aquí, pero todavía no había ese nivel de inseguridad. Ahora, con lo que está desmantelado, por supuesto que hay nivel de inseguridad. Señor candidato, usted parece que está en una candidatura presidencial, más hablando de esperar que vengan las presidenciales. O sea, si usted llega a ser un trabajo articulado. Si usted llega a ser prefecto de Cotopaxi, habrá que llegar a esperar que pase en el 2025 por el trabajo articulado, porque de cómo están las cosas, si usted fuera nuestro representante en la institución mayor, no va a lograr nada. Son dos pasos. Primero es, cuando lleguemos a la prefectura, inmediatamente la mesa técnica interinstitucional para ir resolviendo estos problemas con las autoridades actuales, en este caso con el actual gobierno. Usted dice con el gobernador y con el actual gobierno, pero ¿cómo usted se refiere? ¿Cómo le van a dar paso a algo que usted pide? ¿Por qué no tienen que dar paso? Porque va a estar integrado varias autoridades institucionales que no necesariamente tiene que ver el tema de bandería política, sino por la provincia. Nosotros estamos planteando una propuesta política para la provincia, más allá de temas ideologías o más allá de temas de bandería política. Ese es el primer paso. Siguiente paso mayor, efectivo, se hará efectivo. Lo que estoy diciendo es que cuando tengamos un gobierno distinto, por supuesto que el apoyo del gobierno central será mayor de lo que incluso vivíamos hace 10 años atrás. ¿Qué tiene previsto por el tema del volcán Cotopaxi, que también le escuché hace rato hacer mención? Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, el estado del volcán se mantiene en moderado alerta amarilla y yendo hacia la alza, es decir, muy posiblemente entremos en un proceso eruptivo. ¿Qué propone usted? Vean, nosotros lo que estamos proponiendo ahí es, de igual manera, activar eficientemente el COE en la provincia de Cotopaxi. Yo cuando estaba trabajando en el IES, yo era parte también de las activaciones de las actividades del COE cuando era por allá por 2015-2016. Yo era parte, entonces tengo algo de experiencia. Entonces, ¿qué significa eso? El COE se activa a través del monitoreo constante, el informe que dé el Instituto Geofísico. Eso recomienda qué es lo que se debe hacer. Entonces, el COE está activado. Pero lamentablemente con la ineficiencia que hay ahora, o sea, ¿qué más se puede hacer? Sino que el COE debe estar activado, repito, con las autoridades que estén comprometidos de forma eficiente. Entonces, en ese marco, ¿qué es lo que se debe hacer? A través de las mesas técnicas, repito, con el informe, el monitoreo que entregará el Instituto Geofísico, con la Secretaría de Riesgos, con todo de forma articulado, se verá, momento determinado, habrá que evacuar parcialmente, evacuación total. Es decir, nosotros trabajaremos para garantizar la vida, la seguridad de la población y de sus bienes. Para lo cual se elabora plan de contingencia. Sí, de forma conjunta se puede elaborar plan de contingencia, y ese plan, por supuesto, se requiere de recursos, se requiere de inversión, de acuerdo a lo que presenten los escenarios. Porque tampoco no podemos pensar algo mayor o menor sin tener con una información precisa del Instituto Geofísico. Todo se hace, en efecto, con inversión, con recursos. Aquí en momento determinado se tendrá que hacer que se declare en estado de emergencia. Entonces, en ese marco, el estado de emergencia es inversión, es asignación de recursos. Nosotros, por supuesto, que desde el COE, desde las mesas técnicas, procuraremos, repito, garantizar la vida de la población, de sus bienes, de su bienestar, por supuesto con inversión que sea necesario. Vamos a habilitar en este momento el 2800-890 y el 096-33-33-733. Estamos conversando con el licenciado Ángel Tipantuña. Él es el candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, listas número 5. Está habilitado los automáticos. Vamos ahora sí a las competencias que corresponde al gobierno provincial. ¿Usted tiene una idea, un diagnóstico de cómo está la situación vial en la provincia de Cotopaxi? Por supuesto, como yo le decía, que las competencias de la prefectura, tal como dispone el artículo 263 de la Constitución, el 41, 42 del COTAD, o sea, que te dispone qué es lo que se debe hacer, cuándo debes hacer, con quiénes, cómo debes articular. Entonces, en ese marco, aquí en la provincia de Cotopaxi, si bien es cierto, de acuerdo al COTAD,
de acuerdo al PDOT que se ha hecho la prefectura en la provincia de Cotopaxi en cuanto a la construcción de red vial rural. Nosotros vemos que la mayoría de la población seguimos esperando la llegada de la obra pública. Por ejemplo, en mi comunidad Cuturibichico, de donde yo provengo, que es la carretera Isinche, La Gloria, El Batán, La Quesera, Cuturibichico, que cruza por Litrarume, Ajuigua a la playa y que calza con Yacubamba. Entonces, esa vía no se lo ha hecho en cada campaña electoral. Desde hace más de 22 años venían ofreciendo en cada campaña electoral la construcción de la vía, pero cuando ya se llegaron, o sea, nunca lo hicieron. Y así se han hecho, muchísimos sectores están completamente abandonados. En algunos casos se ha hecho, sí, pero como nosotros decimos que posiblemente, en algunos casos posiblemente improvisaron, han hecho chaupi, como quiera. Por ejemplo, no habrían hecho de forma técnica, digamos, una planificación. De aquí de Saquicilí, Pichicillí, que va a Curva de Maca. No sé si usted ha ido alguna vez. Eso después de 3 meses de haber inaugurado estaba destruido. Hasta ahora está rellenado piedras, solamente puesto lastre, no se ha puesto la carpeta asfáltica todavía, por ejemplo. En el norte de Atacún, en la avenida, después de 2 meses estaba destruido varios tramos. En Pucayaco, en Huastaganda, después de 2-3 meses estaba destruido. Entonces digo, han hecho algo de obra, sí, pero no es lo suficiente. Debían haber hecho mucho más en un periodo de más de 22 años. Esa es la real situación. Por ejemplo, aquí de Salcedo, que va al Pamala relleno a la Y de Cusubamba, esa vía que no está hecho, pero es posible hacer. Salcedo algo ha hecho como cantonal, algo ha hecho en una parte, pero de ahí no está hecho. Entonces, de Alpamalac de Acurios, de Alpamalac relleno, Alpamalac San Rafael, Alpamalac de Acurio, a Escuela Guaranda y llegar a Pujili. O sea, hay cuántas vías que se debe construir, por ejemplo. En Sicchos, de Sicchos, Las Pampas, Palo Quemado, Ayuriquín, habiendo estudio, no está hecho. No está hecho. De Sicchos, por ejemplo, de Sicchos y Sinlibí, que sale a Huangaje, a Huayrapungo. No se le, o sea, así hay un montón de vías que yo puedo enumerar aquí en la provincia de Cotopaxi que no se lo ha hecho, siendo que han ofrecido. Entonces digo, cada campaña electoral ofrecen y no lo hacen. Pero en comparación con la provincia de Tungurahua, similar periodo, similar asignación presupuestaria, y allá cualquier ciudadano de Cotopaxi lo dice que cuando van por donde quiera tienen vías asfaltadas. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto del gobierno provincial de Cotopaxi? Según la información promedio, sería $28 millones según el promedio establecido. Para poder elaborar nosotros nuestro plan de trabajo, determinamos eso. ¿Cuánto de eso va al gasto corriente? El 30%. El 30% para gasto corriente y el resto para gasto de inversión. Sin embargo, existe la gestión extra presupuestaria que puedes hacer. Puedes hacer a través de cooperación internacional. Una embajada nos llamó a nosotros, me llamó personalmente a mí. ¿Pensó que ya es usted el prefecto o qué? No pensó que ya es prefecto. Piensa que voy a ganar. Y en ese escenario me ha dicho que, Ángel, no estarás haciendo tú como otros. ¿Cuál es la organización internacional? Yo estoy diciendo de una embajada. ¿Cuál embajada le llamo? De China, por ejemplo. Oye, sí, ellos quieren invertir si es que usted es perfecto. Entonces, ¿qué es lo que han dicho? Vea, Ángel, usted no va a hacer como el resto de tus amigos que han estado más de 22 años. Han gestionado becas para estudio de posgrado, pregrado, sí, que está bien desde luego, pero solo pocas becas para sus panas, para sus argollas, para sus familias y la población de Cotopaxi votado. Que por ahí gestionar una presentación de comparsa de Cotopaxi, por ahí en la China, en Japón, suficiente. No. ¿Con cuánto dice que le van a ayudar? Hay que gestionar recursos necesarios para obras de mayor envergadura. ¿Con cuánto dice que le van a ayudar si es que usted...? No lo han dicho con cuánto, sino que depende de los proyectos, de las propuestas que podamos presentar, porque no es una cosa de decir con cuánto, sino que es la gestión que puede hacer la prefectura con su equipo técnico en la prefectura y los diálogos que se puede establecer en un determinado momento. Presupuesto, o sea, la propuesta, su presupuesto y el apoyo que pueden entregar. Entonces yo digo, la gestión extra presupuestaria, la gestión a través de cooperación internacional, la asignación presupuestaria que dé el gobierno provincial, nosotros decimos gastaremos hasta último centavo en la brevedad posible porque la población no puede seguir esperando la llegada de obra pública con tanta desesperación. Nosotros consideramos que la provincia debe priorizar con su provincia, con su población, con su talento humano, sí, en efecto. Nosotros decimos que la obra pública se debe construir también con las pequeñas empresas, pequeñas compañías que existen aquí en la provincia de Cotopaxi, porque para que la dinamización de la economía quede aquí, porque si contratas otras empresas de otros lados o la mano de obra de otro lado, o sea, ¿a dónde se va el recurso de la provincia de Cotopaxi? Por supuesto, a otro lado. Y en ese marco, como prueba, nosotros consideramos que los asesores que siempre existen para este tema de campaña electoral, nosotros que hemos dicho y qué estamos haciendo, nuestros asesores serán los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, con lo que por tema de fomento productivo venimos trabajando con los pequeños emprendedores, pequeños empresarios aquí en la provincia de Cotopaxi. Entonces, ¿quién tiene que ser asesores sobre ese ámbito? Por supuesto, la gente que sabe, la gente que están trabajando en el territorio. Entonces nosotros tendremos gente de aquí, de la provincia de Cotopaxi. Sin embargo, la contratación pública no limita, puede participar todos los contratantes a nivel nacional. Eso significa
significaría transgredir la ley para que contrate solo la gente de Cotopaxi? Nosotros, digo, o sea, deberíamos facilitar para que todos puedan participar. Si en ese y si el de todos gana el de Quito, el de Cuenca, mire, en eso ya no habrá nada que hacer. O sea, entonces no le puede ofrecer al señor que solamente Cotopaxi. Yo digo, procuraremos, pero en el caso, por ejemplo, cuando la prefectura o la autoridad nominador tiene la facultad de designar directores, de designar funcionarios de la prefectura, por supuesto que ahí haremos que sea gente de Cotopaxi. A eso me refiero. A eso me refiero. A sus asesores. Por supuesto. ¿Cuántos asesores va a necesitar? Vea, nosotros tenemos que hacer la reforma al estatuto. En el análisis que hagamos habrá necesidad de incrementar o eliminar algunas direcciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Por el tema de que por años están siendo abandonados, olvidados o engañados la población de Cotopaxi por tema de estudios y proyectos. Porque ¿qué es lo que dice la prefectura cuando convoca a la asamblea de presupuesto participativo? La población viene, sus dirigentes vienen y varios plantean, yo quiero que me construya esta carretera, otro este riego, etcétera, etcétera, y la prefectura registra y hace constar en el presupuesto, pero para ejecutar piden estudios y proyectos. Y la comunidad, ¿qué hace? Tiene que contratar profesionales, consultorías para que elaboren estudios y proyectos, y hasta eso ya la asignación presupuestaria fue a otro barrio, a otra comunidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Reformar al estatuto, crear, por ejemplo, solo como ejemplo le estoy diciendo, la creación de una unidad técnica especializada de estudios y proyectos para que la prefectura mismo, en uso de sus facultades, pueda realizar estudios y proyectos con el acompañamiento de la directiva de la población de cada uno de los barrios y comunidades. De esa manera evitaremos para que la comunidad siga gastando la plata en estudios y proyectos, y además de esos proyectos que queden abandonados. Eso nosotros consideramos que hay que cambiar, y en esa medida se analizará los asesores que sean necesarios. Pero lo que yo digo es que en algunos casos hemos visto, he constatado asesores y asesores y asesores. Yo digo, ¿cuál es el producto? Pero para mí, principalmente, asesores deben ser los directores de cada una de las áreas, porque no se puede poner gente que no sepa de la actividad. Necesitamos gente calificada, gente profesional que tenga experiencia para que asuman a cada una de esas direcciones. Entonces, cuando tienes eso, ¿para qué necesariamente necesitas un montón de asesores? Cuando esos recursos que posiblemente vayan a los asesores, posiblemente también sirva para obra pública. Entonces, nosotros consideramos, y con la experiencia que uno se tiene, lo que se va a la prefectura realmente es a trabajar, no solamente estar preguntando a los asesores. ¿Serán necesarios asesores? Sí, pero pocos, no necesariamente montonar de asesores de allí. Buenos días a la persona que está en el 2800-890. Me da a conocer su nombre, por favor, y el licenciado Ángel Tipantuña, él es el candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, listas número 5, es mi invitado. Participe, por favor. Muy buenos días, Patricio. Muy buenos días, Angelito. Te saluda José Rivadeneira. Qué gusto, José. Buenos días. Bienvenido. Adelante. Bueno, primero acotando a tu pregunta y lo que le preguntaba a Ángel, yo creo que el tema técnico netamente tienen que estar encargadas las personas. Obviamente Ángel sabrá, con su experiencia y con el acompañamiento del equipo, solucionar el tema vial. Primero felicitarle a Ángel porque creo que estamos haciendo una política diferente, más allá del insulto de los daños que uno pueda tener en la función pública. Ángel también ha transitado en el sector público, no tiene procesos penales, no tiene glosas. Eso es muy loable, es un joven profesional del cantón de Pujilí y de la provincia de Cotopaxi que queremos sacar adelante, desearle el mejor de los éxitos. Y respondiendo a tu pregunta, son 3.500 kilómetros de vías que tenemos en Cotopaxi y solo tenemos el 15% asfaltado. Ángel, estoy seguro que desde la Alcaldía de La Tacunga te acompañaremos y realizaremos el mejor trabajo para sacar adelante a la provincia. Éxitos, Ángel. Gracias, muy amable. Un solo pedido, nada de promoción política. La ley no nos permite, nos puede sancionar a las personas y a los medios. Así es que, estimado José, nada de promoción política. Aquí estamos hablando de propuestas. Gracias por los datos, ¿no? Lo que dice el señor candidato. Ese es el equipo. Nosotros decimos, somos un equipo profesional tanto para las alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. Somos un equipo de profesionales que haremos de forma conjunta desde la Cámara Provincial. Además, el equipo profesional que tendremos en la administración de la prefectura. Con lo que nosotros decimos, tendremos un equipo eficiente, totalmente diferente. ¿Cuánto presupuesto usted considera de los casi 20 millones que dice sería para inversión, se debe destinar para vialidad? Mire, de igual manera, el presupuesto de la prefectura, que es de 28 millones de dólares, dependiendo de la asignación de recursos que podamos conseguir a través de cooperación internacional, a través de gestión que podamos hacer, gestión extra presupuestaria, y también los créditos que se pueda realizar. En función de cuánto consigue los recursos, se puede destinar y priorizar la construcción de la vía. Por ejemplo, lo que nosotros planteamos, la vía que va de Ancamarca a Pinchopata al Corazón, que no se lo ha hecho en más de 20 años. Entonces nosotros decimos que podemos hacer, repito, dependerá de la consecución de recursos. En esa medida procuraremos hacer lo más cantidad de obra posible. Repito, o sea, tú no sabes en este momento cuánto vas a conseguir exactamente,
Entonces, no podemos decir exactamente cuánto vas a poner, pero lo que sí vamos a procurar que no sobre la plata en la prefectura, como hasta ahora, repito, estaría apenas gastado el 42%, y cuando la población necesita la llegada de la obra pública con urgencia. Entonces, en esa medida, repito, todos los recursos que podamos conseguir extra presupuestariamente y el presupuesto existente, nosotros gastaremos hasta último centavo en la brevedad posible. No podemos quedar guardado la plata y para que el próximo año fiscal sigan reduciendo el presupuesto. El 42% hasta diciembre habrían gastado el presupuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Pero usted sabe también que existen deudas del gobierno provincial, del gobierno nacional, por las alícuotas que le corresponde. ¿Sabe eso? Sí, en efecto, que no habrían asignado el presupuesto, por eso que hace que no transfieren lo que por ley corresponde. Eso digo, años anteriores mismo movilizaban exigiendo para que el gobierno asigne completo el presupuesto. En efecto, habrá deudas, sí, en efecto, pero eso no significa que sigan gastando solamente el 42%, pues. Entonces, si es que no entregaron completa la asignación presupuestaria, pero por lo menos gastan de lo que se asignó. Entonces, eso es algo contradictorio, ¿no? Si es que no asignaron completa la asignación presupuestaria, sin embargo, no gastas todo. ¿Y qué significa eso? Aquí se debe gastar todo, el 100%, para seguir reclamando la asignación presupuestaria, y si es que no entregaron completo la asignación presupuestaria, repito, gasten todo para seguir reclamando con mayor razón, que digamos. Entonces, esas cosas con nosotros no puede quedar, de verdad. Nosotros haremos todo lo que tenga que hacer, articulado con otras prefecturas de otras provincias, a exigir para que el gobierno central cumpla con lo que dispone la ley, asignar el presupuesto que sea necesario para las provincias. Pero el tema es que aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Posiblemente, eso es mi criterio. Si no asignan presupuesto, sin embargo, se pactan con ese mismo gobierno. Sí, entonces no hay coherencia de un reclamo para que haya asignación presupuestaria 100% de lo que corresponde a la ley. Está habilitado los últimos minutos de la entrevista con el señor licenciado Ángel Tipantuña, él es candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, listas número 5. Avancemos en la última parte de la entrevista, el tiempo vuela. Licenciado Tipantuña, existe una injusticia acá entre la parte rural. En la parte rural existen algunas haciendas que están floreciendo, todo verde, todo bonito, y en cambio al frente está el 98% de la comunidad, secos, con sus animalitos amarrados en la estaca, flacos. Hay una mala distribución del agua de regadío realmente. ¿Cómo tratar de regular esto bajo el principio de justicia? Yo sé que no está todo en competencia del gobierno provincial, sino también a través del Ministerio del Agua y el Ambiente. Pero ¿cómo luchar por que exista una justicia verdadera? Vea, en esta situación, como usted mismo acaba de señalar, no es que la prefectura va a hacer una ley. Hay una ley de aguas. Ya, en ese ¿qué es lo que decían cuando nosotros proponíamos la construcción de la nueva ley de aguas? Y yo fui uno de los coautores en esa propuesta de construcción de la nueva ley de aguas. Nosotros proponíamos, articulada con el gobierno de Rafael Correa, con el equipo de Rafael Correa, desde luego en ese entonces, por allá por el año 2010, proponíamos la autoridad única del agua y para la redistribución equitativa del agua en el Ecuador. ¿Pero qué decían los otros que movilizaban en contra de esa ley de agua? ¿Qué decían? La administración comunitaria del agua planteaba. Entonces era algo contrario, es decir, en mi comunidad nomás, por ejemplo, si mi comunidad tuviera esa autoridad comunitaria que administra el agua, entonces para la zona baja, el que va con mejor regalo, darían el agua allá, a los otros no lo darían, entonces no era correcto. Nosotros planteamos la redistribución equitativa del agua. ¿Eso qué significaba? Si es que es un hacendado, si es que es un empresario de florícolas en este caso, a todos hay que distribuir igual una llave para cada quien. Entonces, si quieren más agua, tendrán que perforar, tendrán que hacer lo que tengan que hacer. Entonces, eso planteábamos nosotros. Esa es la política, es una legislación nacional a la cual, desde luego, desde la prefectura, tendremos que plantear la iniciativa para que a través de Congope se pueda presentar a la Asamblea Nacional una reforma a la ley de aguas, para que, repito, sea la redistribución equitativa del agua, porque aquí realmente es injusto, es totalmente injusto, Dios mío. Nosotros en el páramo de Cuturbichico tenemos conservación de una zona de páramo para que siga existiendo agua, pero ¿sabe que esa agua a dónde va? Se va a la hacienda, se va al municipio. Entonces nosotros no beneficiamos nada. Y así las haciendas están concentrados el agua. Y aquí en la zona de Alpamala, más bien dice usted, las brocoleras, cuánta cantidad de agua tiene. Y al frente, al ladito, están completamente secos en zona de Alpamala, por ejemplo. Ahora, nosotros no estamos en contra, ¿no?, de aquellos que generan trabajo también, pero sí se debe manejar el principio de justicia. O sea, no se puede vivir así en un país en donde predomina la injusticia. ¿Qué tiene usted previsto en el tema de ejecución de proyectos de agua de regadío, por ejemplo? Mire, en algunos sectores el agua de riego de igual manera ha quedado a medio hacer, o en algunos casos solo en ofrecimiento. La gran mayoría de la población todavía no tiene agua de riego. Nosotros consideramos que el primer eje
primero, en prioridad, será el tema de riego. Nosotros consideramos el tema de riego primero partiendo desde el estudio, desde el diagnóstico, elaboración del proyecto que se hará con el equipo de profesionales desde la prefectura, articulado con los dirigentes, con las comunidades mismo. De esa manera se priorizará dónde vamos a hacer, en este caso, completar la obra. Caso en mi comunidad, yo soy 22 años socio de agua, 22 años de trabajo de Minga. Hasta ahora apenas el 10% de territorio estaría regando. Entonces no se puede esperar más. Entonces hay mayor parte de la población de Cotopaxi está sin agua. Por ejemplo, en Saquicilí, según un estudio, determina que de total del territorio de Saquicilí apenas el 4% sería páramo. Incluso en ese casi ya no existe agua. Entonces necesitamos, el segundo eje es el tema de gestión ambiental, el cuidado y manejo de los páramos, repito, como dije antes, para que en el primer momento podamos mantener ese caudal del agua y para que con el pasar de los años comience a aumentar el agua. El tercer eje, tema de vía. Entonces, cuando tengas agua, cuando tengas manejo de los páramos, cuando tengas el tema de vialidad, allí podemos, allí se fortalecerá el tema de fomento productivo, porque si no hay eso, no se puede, no va fortalecido hasta ahora. Aquí en Cotopaxi no está ni siquiera activado, peor la reactivación de la economía. Entonces, en ese ámbito, nosotros, ¿qué es lo que planteamos en tema de fomento productivo? Por ejemplo, la prefectura, en ámbito de sus competencias, tiene la obligación de inyectar recursos a los pequeños emprendimientos, pequeñas empresas, para que los productos producidos aquí en la provincia de Cotopaxi por los pequeños emprendedores o pequeñas empresas puedan ser vendidos en otras provincias mediante convenio interinstitucional que vamos a ganar la prefectura en Manabí, en Esmeraldas, en Guayas podemos ganar. Entonces, para hacer un convenio interinstitucional que los productos producidos por los pequeños emprendedores, por pequeñas empresas, los pequeños agricultores, que se pueda ser vendido en otras provincias mediante convenio interinstitucional. De esa manera se puede fortalecer y que nosotros, a través de la prefectura, podemos inyectar recursos en tema de herramientas. Por ejemplo, los pequeños bloqueros, que muchos de ellos están endeudados en cooperativas, en bancos, que prácticamente aquí en el país las cooperativas prácticamente se ha convertido en chulco legal. Lo digo yo, por ejemplo, le cobran hasta 28%, semejante deuda. Entonces muchos de ellos están quebrados. Nosotros, ¿qué decimos? Vamos a dotar de apoyo en herramientas, en materia prima, para que ya cuando ellos tengan la posibilidad de producir o duplicar, triplicar la producción, la prefectura será encargada también en primeros momentos, hasta que fortalezca, a apoyar en la transportación de esa producción de bloque, por ejemplo, a otras provincias. De esa manera dinamizar la economía, fortalecer a los pequeños emprendedores. Tenemos una llamada en el 2800-890, se cortó la comunicación, mil disculpas, sí nos esperó bastante el señor, pero hay que escuchar las propuestas, sí, hay que escuchar las propuestas de los señores candidatos y en base a eso también hay que ir despejando algunas inquietudes. Usted es indígena, ¿no? Yo soy indígena a mucha honra. Alguien me dijo pero son 5 indígenas y van a perder. No, yo soy un indígena totalmente diferente, soy un indígena pluricultural, intercultural, que no tengo ese rezago de racismo. Yo tengo el aprecio a todos los pueblos y nacionalidades, a los hermanos mestizos aquí en el Ecuador. Además, yo considero y estoy preparado en cuanto a conocimiento, a capacidad en tema de ideología. Yo tengo una identidad política, ideología política, que es encaminar para la justicia social y la igualdad en el país. Por tanto, yo llego a una conclusión: yo soy un indígena, sí, pero un indígena en versión mejorada en cuanto al desarrollo de pensamiento y capacidades. Eso de en versión mejorada me sonó bien como un carro, ¿no? Yo soy este carro, pero sí, yo respeto y creo que son capaces igual el sector mestizo, el sector indígena. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Porque algunas voces dicen que ya 22 años del sector indígena administrando el gobierno provincial es suficiente, que vamos a dar paso, en cambio, en este momento al sector mestizo. ¿Cree que ese momento...? Vea, hubiera ocurrido eso, si es que en el sector mestizo, con todo el debido respeto, hubiera habido buen candidato. Sí, realmente hubiera habido un candidato así, que tenga una trayectoria, que haya estado en el escenario, en la defensa de la población ecuatoriana, en la defensa de los más caros intereses de los ecuatorianos. Por supuesto que hubiera sido, pero aquí no. Están los hermanos mestizos, gente que tiene pacto con este gobierno, que son parte de la destrucción del país. Entonces, digo, ¿por dónde? En ese escenario, mire, permítame señalar así rápido nomás. Yo digo, soy un indígena totalmente diferente, soy un indígena, como ya le dije, a lo mejor en versión mejorada, sí. En ese escenario, el Ángel Tipantuña, frente a la tragedia que pasa en el país y aquí en la provincia de Cotopaxi, el Ángel Tipantuña viene a rescatar a la prefectura de Cotopaxi, que está en las manos de un pequeño grupo de vivos. Porque nosotros queremos la prefectura para todos y todas. Y en ese marco hacemos un llamado a toda la población de Cotopaxi para que juntos rescatemos la prefectura de Cotopaxi y pongamos al servicio de todos. Porque el Ángel Tipantuña no viene a servirse de la prefectura, a hacerse millonario como otros han hecho. El Ángel Tipantuña viene a dar servicio desde la prefectura, tal y cual como la población de Cotopaxi lo merece. Muy bien, vamos a algunos mensajes que no signifiquen hacer campaña política, porque el Consejo Nacional Electoral ya nos advirtió que está en la mira de los medios de comunicación.
comunicación. nos llama a votar Sí, todavía. por eso es que no se puede hablar de que voten por tal o cual, por nadie, porque no se está permitido la campaña electoral. Así es que algunos mensajes que de pronto conciten al asunto del voto no podemos dar lectura, pero sí algunos otros. Adelante. Algunos que hablan al periodista también. Por aquí algunos dicen, Muyo Quevedo Álvaro nos dice el desarrollo de la provincia está en buenas manos con Ángel Tipantuña. Alexandra Chasi nos dice el cambio que necesitamos. Hernán Corrales nos dice Cotopaxi necesita un cambio, Ángel Tipantuña. Alexandra Bustillos dice es hora de un cambio para nuestra provincia Cotopaxi y ya no los mismos de hace 20 años. Silvio Vele menciona desde el subtrópico estamos totalmente activos por Ángel Tipantuña. Por aquí María Danet Guanotuña menciona Ángel Tipantuña. Mi apoyo. Otra persona por aquí dice Anita Lucía Tuapanta y es hora de la provincia de Cotopaxi sea administrada por gente nueva. Mi apoyo total a Ángel Tipantuña. Yajaire Clavijo comenta Ángel Tipantuña será nuestro nuevo prefecto. Por acá Vanessa Elizabeth Freire nos dice excelente Ángel, vamos por la prefectura. María Carrillo comenta Ángel Tipantuña es nuestra esperanza para el cambio de Cotopaxi, gente honesta e íntegra, el apoyo incondicional y vamos a rescatar a nuestra provincia. Belisario Quevedo RC5 comienza respondiendo a lo que usted está preguntando, pues señor periodista, partidario de Lazo. Por acá nos comentan Karencita Candelejo, muy buena la respuesta, señor Ángel, a pesar de las preguntas maliciosas, espero que llegue a la prefectura y apoye a nuestra provincia y a nuestra gente preparada. Marcelo Barrera comenta muy bien, Maxi Ángel. Patricia Morales, Ángel Tipantuña, con honestidad, transparencia, ejercitar políticas públicas en lo social, lo económico y cultural, se puede recuperar a nuestra prefectura. María Janet Guanotuña, muchas felicidades la intervención. Patricio Alomoto, excelente, Maxi Ángel, vamos con todo. Por acá nos llegan unos mensajitos a través de WhatsApp y nos dice saludos Maxi Ángel desde la parroquia de Toacaso. Y por acá algunos mensajes que tienen un contenido no agradable, no les voy a dar lectura. No se peguen con el periodista. El periodista lo que hace es preguntar. Y es más, yo siempre me afecto y me estima a los candidatos. Sí, y creo que la sonrisa de Ángel lo demuestra eso. No hay nada personal. ¿Qué concluimos diciendo? Nada de campaña política, por favor. Vuelvo a pedirle. Sí, de verdad, es que estamos prohibidos todavía llamar a votar y no lo estoy llamando. Y agradecerle profundamente a usted por el espacio que nos brinda. Seguramente va a seguir brindando más espacio para poder seguir conversando. Tenga la plena seguridad. Vamos a seguir. Varios temas. Lo que solamente quiero decir a la población de Cotopaxi. Ángel Tipantuña es un candidato nuevo. Ángel Tipantuña no tiene problemas legales con la justicia respecto a la administración pública, nada de eso. Ángel Tipantuña tiene una trayectoria intachable y que no tenemos rabo de paja. En ese marco llamamos a rescatar la prefectura de Cotopaxi, todas y todas, para que la prefectura, repito, sea para todos y todas. En ese marco, el Ángel Tipantuña viene a encender las llamas de la esperanza para un futuro mejor. Así que muchísimas gracias. Bien, por el espacio. Tenemos una llamada última que vamos a dar la paso. Me da a conocer su nombre, el señor licenciado Ángel Tipantuña. Él es candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana Lista 5. Mi invitado. Con todo respeto y consideración para mi invitado, adelante, participe. Entonces, mi pregunta es, ¿lucharán para que vuelva aquel egocentrista causante del descalabro económico? Muchísimas gracias. Gracias. Muy gentil. Regáleme un poco de... Gracias ahí. No se desconcentre por ahí. Lo que dice la señora. Nada más de llamada telefónica. Muchísimas gracias por ese comunicado. Yo, con todo el debido respeto, debo contestar, digamos, en honor al respetar a la provincia de Cotopaxi. A mí sí me causa, una pena de que en el Ecuador fue sembrado ese odio, porque es el resultado de quienes sembraron ese odio desde los grandes, no de todos, de algunos sectores de los grandes medios de comunicación. El caballero o la señora ha indicado que devuelva lo robado. Pero aquí en el Ecuador, hasta la saciedad está dicho que no han encontrado pruebas, por eso que caso Glass acaba de caer, por ejemplo, caso Singue acaba de caer. Entonces, son ese odio sembrado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo que Rafael Correa sí es causante aquí en el Ecuador. Pero Rafael Correa es causante de haber construido grandes obras en el Ecuador, de haber generado trabajo, de haber facilitado la educación superior, por ejemplo, de haber dotado cuántos hospitales con médicos, con medicina, etcétera, de cosas que podamos hablar. Rafael Correa es causante de ese desarrollo. Ese es Rafael Correa. En ese escenario, en este momento, que pequeños grupos que están hablando en contra de Rafael Correa, que realmente ya queda pequeño grupo, según un estudio, una encuestadora que hace ya 3 meses creo que publicó, Rafael Correa tendría por encima de 56% de apoyo popular. Y la lista de Rafael Correa, que no es la lista 35, no es Alianza País, que es la lista 5 de la Revolución Ciudadana, en este momento somos la primera fuerza política electoral. Por eso que el Ángel Tipantuña ahora no viene a ser un candidato cualquiera, somos el candidato de la primera fuerza política electoral, y en ese marco, por supuesto, ganando la próxima presidencia de la República, posterior a estas elecciones, por supuesto que Rafael Correa vendrá a su país. Muy bien, hasta ahí la entrevista. El licenciado Ángel Tipantuña, candidato a prefecto de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana Listas número 5.